Desde el punto de vista espiritual, existen en el mundo solamente dos grupos de personas. No existen más opciones. Ningún ser humano puede pertenecer a los dos grupos al mismo tiempo. Es decir, que cada uno de nosotros debe decidir de manera libre, espontánea y también personal a qué grupo de personas desea pertenecer. ¿Cuáles son estos dos grupos de personas? En Mateo capítulo 12, versículo 30, el Señor Jesús dice: el que no está conmigo, contra mí está. Nuestro Señor Jesús revela en este versículo que acabamos de leer cuáles son los dos grupos de personas. Los que están con Jesús pertenecen al primer grupo de personas, y los que están en contra de Jesús pertenecen al segundo grupo de personas. En otras palabras, los dos grupos de personas son los hijos de Dios o los hijos de Satanás. ¿Y cómo sabemos si pertenecemos al primer grupo, que son los hijos de Dios, o al segundo grupo, que son los hijos de Satanás? La respuesta la encontramos indudablemente en las Sagradas Escrituras. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Textualmente, el versículo dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan en la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, del 26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. La fe nos une al cielo, permite que mantengamos una relación estrecha con nuestro Dios, con el Señor Jesús, y por lo tanto la fe es importante en la vida del verdadero Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son en cambio ahora los hijos del diablo? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los hijos del diablo también son llamados hijos de la desobediencia, los que viven en franca oposición a las cosas espirituales y también a la voluntad de Dios, los que dicen con su boca somos hijos de Dios, sin embargo, con sus obras, con sus acciones, niegan a Cristo y hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. La pregunta más importante que deberías contestarte en este momento es: ¿a qué grupo de persona tú estás perteneciendo? ¿Eres parte del grupo de los hijos de Dios o eres del grupo de los hijos del diablo?
Ningún ser humano puede estar con un pie en el cielo y con el otro en el infierno. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Solo tú, nadie más. Solo tú puedes definir tu futuro espiritual. Es una decisión, como dije al principio, libre, espontánea y personal que la debes realizar o la debes tomar solamente tú. Que este mensaje te sirva para estimularte a no perder el tiempo y a dejarte guiar por el Espíritu de Dios, que desde hace mucho tiempo está trabajando en tu vida para que seas parte del santo pueblo de Dios.